Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy estamos en esta reunión virtual para hacer la defensa de la tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas, Orientación Sociocultural, de Sofía García Ramos. Están presentes su directora, Florencia Graciano, y los integrantes del jurado, Catalina Trevisache y Diego Zenobi. Hoy es viernes 11 de junio del año 2001 y para iniciar este acto de defensa de tesis le vamos a dar la palabra, vamos a apagar nuestros micrófonos todos, menos ella, claro, y le vamos a dar la palabra a Sofía para que haga su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Josefina. Buenos días a todos, a todas. Es un placer saludarlos. Antes de iniciar con mi presentación, quisiera brevemente agradecer a todas las personas que hicieron posible que yo pueda estar hoy defendiendo mi tesis. Agradecer principalmente toda la gestión que han hecho desde el departamento de alumnos. Agradecerle a Josefina por los esfuerzos en la organización de esta defensa. Y por supuesto agradecerle a mis jurados, a mis jurades, a Diego, a Catalina, por sus lecturas y bueno, principalmente a Florencia, a mi directora, por acompañarme en todo este proceso a la distancia y con todas estas limitaciones. Así que bueno, estoy muy agradecida y muy contenta. Para la organización de la defensa preparé una presentación que les voy a compartir en breve. Esta presentación va a acompañar mi exposición, me va a ser de, digamos, de soporte para ir avanzando en el análisis. En esta defensa me basé, digamos, en la estructura de la tesis, por lo tanto, primero voy a hacer una breve introducción del problema de investigación y luego voy a seguir el recorrido por los diferentes capítulos, los 5 capítulos que componen la tesis, principalmente para dar cuenta de cómo fui construyendo el proceso cómo fui construyendo el campo y el problema de investigación, y también para dar cuenta de aquellos hallazgos analíticos, de aquellas cuestiones que considero relevantes y que hacen a la particularidad y, entre comillas, a la originalidad de este problema que presento en esta tesis. Por último, voy a reponer algunas cuestiones del apartado de las conclusiones, en tanto consideraciones finales y cierre de mi presentación. Así que bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla. Les pido que por favor cualquier inconveniente me avisen. Espero que vaya bien. A ver. A ver ahí, no sé si lo pueden ver. Si alguien me puede confirmar. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, la presente investigación en antropología sociocultural se titula La gestión de denuncias de violencia de género, lógicas burocráticas y construcción de sentidos acerca de la noción de víctima. No sé por qué no puedo ver la pantalla completa, pero creo que ustedes lo están viendo bien. Esta investigación se inscribe en el campo de la antropología jurídica y especialmente se centra en el estudio del funcionamiento y de las características de las burocracias judiciales y estatales. Pero por la particularidad del problema de investigación que fui elaborando, también esta tesis entra en diálogo con desarrollos conceptuales y algunas discusiones del enfoque teórico-metodológico de la antropología feminista o de algunos abordajes de antropólogas que trabajan esta perspectiva, en tanto es una perspectiva auxiliar a la construcción del problema y a la escritura de esta tesis. Bueno, en cuanto al objeto, el propósito de esta tesis apunta a problematizar la instancia de la denuncia de casos de mujeres adultas que atraviesan contextos de violencia sexual. Para ello me enfoqué en el análisis de la gestión administrativa de denuncias por violencia de género ocurridas en el ámbito laboral de una institución pública de alcance nacional, con el objetivo principalmente de observar cómo operan las lógicas burocráticas en la construcción de sentidos acerca de la noción de víctima y, en específico, indagar en aquellos sentidos y percepciones de los funcionarios y los operadores burocráticos que estaban, digamos, involucrados en la gestión de estas denuncias. Asimismo, otro de los objetivos fue examinar cómo aquellos sentidos
y percepciones se encuentran también inscriptos en distintas tramas de poder y de diferente orden en relación a una cosmovisión fuertemente jerarquizada, que eso lo voy a abordar en breve. El enfoque metodológico que utilicé para esta tesis es un enfoque etnográfico, principalmente basándome en la noción de campo de lo estatal, que es una construcción analítica de Eva Mutsopapa y Carla Villalta, que, bueno, ellas consideran esta categoría que permite deshomogeneizar la idea del Estado y también permite examinar sus prácticas, sus rituales y sus burocracias. Entonces, este enfoque me permitió, digamos, indagar desde una perspectiva antropológica las burocráticas, ya que, bueno, en términos de las mismas autoras, si bien se presentan como homogéneas y con límites definidos, la realidad es que se pueden comprender mejor si se las analiza como un complejo sistema de relaciones de poder, de grupos, de organizaciones y de actores. Ahora bien, voy a pasar al primer capítulo de esta tesis, el problema de construcción de un problema de investigación entre protocolos y etnografías, así lo titulé. Las cuestiones que abordé principalmente tienen que ver con justamente reconstruir el proceso de elaboración del problema de investigación, porque, bueno, como mis jurades conocen, las observaciones que realicé en la institución pública donde basé la tesis no fue un trabajo que surgió de manera inmediata, sino que fue, por el contrario, una elaboración de este campo y que además cuenta con experiencias etnográficas previas de un trabajo que realicé entre los años 2017 y 2019 y que también forman parte de este campo y de esta tesis. Por eso, digamos, la relevancia de incluir estos antecedentes tiene que ver con que contribuyeron a la construcción de un marco teórico-metodológico y además aportaron insumos de campo muy significativos para lo que fueron las observaciones etnográficas finales. En este primer capítulo de construcción del problema, realicé distintos desplazamientos de campo y, bueno, a los fines analíticos yo lo dividí en 4 momentos, voy a ser muy breve, pero bueno, un primer momento inicial de este proceso estuvo, digamos, caracterizado por una experiencia de campo muy incipiente, donde apareció como el elemento de la novedad en cuanto a empezar a salir a hacer campo, y también la cuestión de cierta intuición en cuanto a emplear algunos contactos que yo tenía en el Hospital Pirovano, contactos que los conservaba de mi ámbito laboral, y que fue, digamos, el puente para empezar a trabajar con un protocolo que fue muy importante en este primer momento, el protocolo de atención integral a víctimas de violaciones sexuales, publicado por el Ministerio de por el Ministerio de Salud de la Nación, y un trabajo que empecé a realizar con el equipo interdisciplinario que aplicaba este protocolo en el Hospital Pirovano. Por lo tanto, los primeros interrogantes en cuanto a la noción de la víctima estuvieron gestados en el campo de la salud, y, bueno, con el correr del tiempo las salidas al campo empezaron a hacer la diferencia porque empezaron a arrojar datos, y digamos, el dato más importante y el que quiero recalcar es esto que mis informantes identificaban como una desproporción entre los casos que ellas atendían por violencia sexual en el hospital y los casos que finalmente se denunciaban. Entonces, en esta desproporción, en esta brecha, me pareció que era un terreno para indagar un poco más, y ahí es cuando comencé a plantear la denuncia como problema, pero lo hice ya desde el campo de la antropología jurídica, en este primer desplazamiento de campo, en donde, bueno, estuvo caracterizado por profundizar el enfoque metodológico y afinar el problema de investigación a casos de denuncias de mujeres adultas que denuncian que fueron víctimas de violencia sexual, y también afinar el alcance del problema desde el estudio de las burocracias. En este momento también fue muy importante incorporar un marco teórico conceptual, el marco teórico de la dimensión tutelar del Estado, porque me permitió comprender la noción de víctima desde los procesos de minorización de los sujetos que, bueno, como ven, lo elaboran varios autores. Y para cerrar este momento, también realicé un trabajo de campo
en la Oficina de la Mujer, que es una oficina que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que básicamente se ocupa de capacitar al cuerpo judicial en la incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. Por lo tanto, si bien este trabajo fue una manera de acercarme al campo de la antropología jurídica a partir de la indagación de una burocracia judicial y de sus tramas de relaciones, lo cierto es que aquí en esta oficina no atendían casos y para mí era clave para continuar con mi investigación. En ese sentido, realicé un segundo desplazamiento de la Oficina de la Mujer a la Oficina de Violencia Doméstica, que también depende de la Corte Suprema, con la particularidad que aquí atendían casos. Y este escenario del trabajo estuvo también atravesado por cambios en mi contexto laboral. También fue el año en que inicié formalmente mi proyecto de investigación y el año en donde se discutió por primera vez en el Parlamento, en el Congreso, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, estoy hablando del año 2018, y bueno, ese fue el contexto donde hice un trabajo de campo bastante largo, casi un año, en la Oficina de Violencia Doméstica, un trabajo caracterizado por todas las dificultades en ese acceso, y que si esas dificultades si esos obstáculos se comprenden como pistas, esto que también mencionan Carla Villalta y Eva Mutsovapa, me daba indicios de la lógica hermética a la que me estaba confrontando. Entonces, bueno, luego se dieron ciertas situaciones que me imposibilitaban seguir frecuentando la oficina y, digamos, trascender esa información oficial que siempre me daban mis informantes en la OVD. De todas maneras, tuve la oportunidad de hacer varios registros de campo y eso fue un tercer y último desplazamiento, que lo llamé de la Oficina de Violencia Doméstica a estar en el campo, porque ahí fue cuando tomé la decisión metodológica, también apoyada y sugerida por mi directora, de comenzar a observar la institución donde yo trabajaba y en ese sentido hacer observaciones en un campo del cual yo misma formaba parte, porque esta institución se había también propuesto elaborar un protocolo de acción para denunciar situaciones de violencia laboral y violencia de género y una serie de otras medidas que incluían este tipo de problemáticas. Entonces, para elaborar este campo, para hacer estas observaciones, fue clave hacer un ejercicio de distanciamiento y de extrañamiento de ese mundo que era mi cotidiano, y también para poder analizar las relaciones de ese mundo desde un enfoque, desde una perspectiva antropológica, justamente para dar cuenta de un complejo entramado de relaciones de poder que van configurando una lógica propia de hacer, de pensar, de construir sentidos sobre la noción de víctima, pero también en lo que refiere a la gestión institucional de estas denuncias y sobre el tratamiento administrativo de los casos. En cuanto a los casos, en el capítulo 2, no, perdón, me adelanté, en este capítulo 2 analicé el referente empírico y el circuito de las denuncias que se canalizaban a través de este protocolo institucional. Las cuestiones que abordé en este capítulo principalmente fueron describir la estructura del referente empírico, reconstruir además la historia de la Oficina de Derechos Humanos, que era la oficina donde yo trabajaba y fue el espacio que impulsó la creación de este protocolo, y también detallar cómo era el circuito administrativo que tenían que cumplir estas denuncias canalizadas por el protocolo. El objetivo de estas cuestiones era poder brindar un contexto para analizar los casos que en los próximos capítulos voy a exponer, y también identificar aspectos de esta institución que daban cuenta de características propias de las burocracias judiciales, que es a lo que me voy a ocupar ahora. Bueno, en cuanto al referente empírico, básicamente daba cuenta de que se trataba de una estructura muy jerarquizada, de una institución muy grande y donde estas temáticas en materia de derechos humanos y problemáticas sociales como que se fueron haciendo lugar en esta estructura tan jerarquizada, pero siempre como adquiriendo una entidad marginal, digamos. Más avanzado mi análisis, comencé a identificar la convivencia de lógicas en esta institución. Claramente
digamos, la gestión de estas denuncias era el terreno donde yo podía hacer estas observaciones, dado que la institución daba cuenta de la convivencia del universo de las leyes y las reglas y el universo de las relaciones personales, que esto es un trabajo que tomé de Sarah Bayrous en sus observaciones del ambiente judicial. Y esto en la medida que pude identificar que ciertas posiciones estratégicas o cargos jerárquicos combinaban atributos de ambas lógicas, es decir, un saber hacer, ¿no?, en cuanto a lo normativo, a las reglas, y también como un saber moverse en cuanto a recurrir a una lógica de relaciones personales, a un sistema de favores e intercambio de lealtades. Entonces, este conocimiento local que combina estas dos lógicas también se presentaba como una forma nativa de hacer carrera al interno de la institución. Otra convivencia de lógicas que pude identificar tiene que ver con la coexistencia del universo de los funcionarios y el universo de los administrados, también un trabajo de las observaciones de Josefina Martínez en el ámbito penal, de la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, y la particularidad que propone el autor es que el contacto entre estos dos universos, el de los funcionarios y de los administrados, está regido por una cosmovisión jerárquica de las relaciones. A lo cual pude sumarle que en la gestión de estas denuncias canalizadas por el protocolo había un reforzamiento de esta jerarquía, dado que estos funcionarios no solo tenían una relación jerárquica con los administrados en ese contexto, sino que se reforzaba porque eran figuras de autoridad, o sea, eran jefes, o bien aparecía una tercera asimetría cuando eran mujeres las que denunciaban estos contextos de abuso o de maltrato laboral. Entonces, bueno, esta cuestión de desdoblar las relaciones de poder me empezó a acercar a que el protocolo también era el terreno para identificar ciertas tensiones entre esta lógica burocrática atravesada por este reforzamiento de la jerarquía y por muchos filtros en cuanto a las asimetrías de las relaciones entre quienes denuncian y quienes administran esas denuncias, y el espíritu del protocolo que, bueno, proponía prevenir y erradicar contextos de violencia en el ámbito laboral. En cuanto al circuito de la denuncia, bueno, el protocolo y todo el despliegue me permitió identificar ciertas modalidades propias del mundo judicial. Aquí hay algunas características en cuanto a que se abría un proceso de investigación, bueno, el peso y el rol del expediente, los procedimientos, la instancia de la instrucción, plazos y bueno, todo lo concerniente a los procedimientos, me permitía como hacer trazar como esta cuestión paralela con modalidades del mundo judicial. Ahora sí, el capítulo 3 es un capítulo donde analizo un caso, que lo titulé el caso de la máxima autoridad. Las cuestiones que abordé, bueno, son principalmente esta denuncia por acoso laboral canalizada por el protocolo que una empleada realizó hacia la máxima autoridad del área donde trabajaba. El análisis de este caso está basado en una reconstrucción del caso, ya que lo hice a partir de una lectura etnográfica de expedientes, informes y documentación, y también lo trabajo como un insumo de campo, dado que yo, como empleada, participaba en algunas reuniones de seguimiento, entonces me parecía importante trabajar ese material en tanto insumo de campo. El objetivo del capítulo es, por un lado, focalizar en las características de las lógicas burocráticas y profundizar en esa racionalidad, y también dar cuenta cómo operan en relación con la gestión administrativa de contextos de violencia de género en el ámbito laboral. Los elementos que consideré para el análisis, bueno, es, digamos, un análisis que yo propuse de hacer una reconstrucción lineal de la cronología de cómo se fue desenvolviendo el caso, pero también un análisis transversal para ir identificando algunos atajos, entre comillas, es algo que también lo propuse como para poder profundizar un poco más el análisis en cuestiones que me parecían relevantes.
Bueno, para este caso trabajé dos ejes de lectura, dos ejes teórico-conceptuales. Por un lado, la convivencia de doctrinas en los documentos burocráticos, para dar cuenta nuevamente de una existencia de dos perspectivas que conviven en lo que respecta a la gestión de estas denuncias, que tiene que ver con una doctrina de la tutela propia del entramado que va conformando el quehacer y el funcionamiento de las burocracias, y la perspectiva, entre comillas, de los derechos, que tenía que ver con los objetivos a los que perseguía el dispositivo protocolar de erradicar y denunciar la violencia. Y bueno, también planteé que esta convivencia de doctrinas era una convivencia no armónica, en tanto entraban en tensión por en distintos aspectos. En cuanto al segundo eje de lectura, planteé el eje de los fundamentos de la racionalidad de las burocracias, también para profundizar este análisis y dar cuenta de estas características de la institución que recrean la lógica de las burocracias judiciales, especialmente porque en la gestión de estas denuncias el encuadre normativo siempre estuvo basado en lo visible, en lo concreto, en la prueba material y en una narrativa fundamentada en la lógica del honor. Es una propuesta de la autora Deborah Dyke, pero que todo este encuadre comenzaba a entrar en contradicción con la cuestión probatoria de los contextos de violencia de género, que por su particularidad justamente entran en contradicción con estas exigencias basadas en lo visible, en lo concreto y en la prueba, en lo escrito. Y bueno, y en cuanto a los atajos que pude identificar en el análisis de este caso, que como les comenté anteriormente, es un caso de una empleada que denunció a la máxima autoridad del área donde trabajaba por abuso, por una situación de acoso laboral. Pude identificar que en el desenvolvimiento de esa denuncia, desde la ejecución de la denuncia hasta el seguimiento y toda la etapa de la diligencia, de juntar las pruebas, en primer lugar pude identificar que una serie de procedimientos de minorización que estaban cristalizados en las formalidades y en el trato diferencial entre la denunciante y el acusado, y que estos procedimientos se cristalizaban reflejaban mecanismos de inferiorización, desautorización y como un modo de incapacitar a la víctima, y que además aparecían una serie de opiniones y juicios de valor oficializados en el expediente, que tomaban, digamos, tomaban la legitimidad que les otorgaba el expediente burocrático. El segundo atajo que me pareció interesante dar cuenta es la cuestión de la dimensión pedagógica de la tutela, que es una propuesta de Pacheco de Oliveira, que el autor plantea que, digamos, la acción tutelar del Estado también está compuesta por una dimensión pedagógica en cuanto a que los sujetos siempre tienen algo que aprender. Y esto yo lo pude observar que durante el desenvolvimiento de las distintas instancias había una insistencia con evaluar y exponer a la víctima, en tanto también mecanismos de culpabilización que reforzaban esta minorización en tanto mujer como víctima de violencia. El último atajo que consideré tiene que ver con reponer lo que en términos de Rita Segato refiere a la universalidad de la experiencia de la violación, porque el caso me parecía un terreno para ver cómo la violación, en términos de Rita Segato, refiere no solo a un acto disciplinador y moralizante contra una mujer que se salió de su lugar, sino también como un acto de agresión y desafío de poder hacia otro hombre, y como una demostración de fuerza y viralidad ante una comunidad de pares, esto en términos de Rita Segato. Para ir cerrando con este capítulo, las cuestiones centrales que quisiera también identificar tienen que ver con cómo se resolvió finalmente este caso, lo cual dio cuenta de una salida institucional, ya que si bien se había sancionado a la persona acusada, los términos que se utilizaron apuntaban a proteger el orden jerárquico y las buenas costumbres, y nunca se mencionó que se había tratado de un caso de
violencia de género en el ámbito laboral. Otra cuestión central de este capítulo es que durante el desenvolvimiento del caso, bueno, pude identificar expresiones, opiniones y percepciones de los distintos actores, sean funcionarios, personal administrativo, y también los distintos procedimientos burocráticos que siempre apuntaron a mecanismos de descrédito, de sospecha, de culpabilización y de infantilización, y a operar desde una dimensión tutelar sobre la víctima, poniendo siempre en duda sus palabras y sus relatos. Por último, una cuestión que me pareció central es que aparecía la denuncia como rito de institución, esto también en términos de Deborah Dyke, como un rito que asigna una nueva identidad y que impone un nuevo lugar en el mundo, pero la particularidad o lo que mi aporte fue agregar que esta nueva identidad es una identidad que se lleva a todos lados y también junto con los sentidos que esa nueva identidad desprende. El cuarto capítulo lo titulé El caso Dominó. Es otro análisis que realicé por una denuncia por acoso sexual y psicológico de una empleada mujer que había hecho a un empleado de menor rango, en este caso era de menor rango, de menor cargo jerárquico. El objetivo principalmente del capítulo apunta a identificar las estrategias a las que recurren los sujetos para construirse en víctima y también dar cuenta cómo ese proceso de construcción en la víctima particular que yo elaboré, que yo estuve trabajando, cómo ese proceso está atravesado por una compleja trama de significación basada en el sistema de estatus como lo es el género. Los elementos de este análisis, bueno, son lo que yo llamé el desdoblamiento de la denuncia, dado que la empleada había realizado una denuncia personalmente, que tuve la oportunidad de atender yo por los roles que cumplía en esa oficina y bueno, también expuse durante el desarrollo de este caso cómo también mis percepciones y mis sentidos se habían puesto en juego y luego el segundo formato, que fue una denuncia escrita para cumplir con los requisitos que exigía el protocolo. Y en segundo lugar, la empleada denunciante había hecho referencia en su relato a la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardín, que fue un acontecimiento, bueno, una denuncia que se hizo de manera pública y que luego voy a reponer en el último capítulo. Para este capítulo también propuse dos ejes de lectura. El primero, básicamente, apunta a la producción social de la víctima y a la centralidad de la figura de la víctima en las sociedades contemporáneas, especialmente para sostener que la condición de víctima se consigue, se produce y que la intervención social y colectiva le otorga legitimidad, esto en base a los trabajos de María Pita y Sebastián Piñeira. También estos autores plantean ciertos procedimientos de categorización y jerarquización que operan sobre las víctimas y me parecía interesante algunos aspectos a recrear sobre la producción social de la categoría de víctima de violencia de género. En primer lugar, bueno, sostener que este proceso de construcción de la violencia de género como las mujeres el proceso de construcción de la violencia como un problema social y que esto fue a partir de la problematización de la violencia machista en un contexto de visibilización, protesta y denuncia. Por otro lado, también dar cuenta de distintos mecanismos de legitimación de estas víctimas de violencia de género, especialmente esto se ve en la intervención del Estado con la sanción de la Ley 26.485 de protección integral hacia las mujeres, que le otorga entidad de problema público y además este aspecto del legitimador del Estado se materializa en la elaboración de documentos, dispositivos, programas, servicios y otros recursos para mujeres víctimas de violencia de género y también provee de un lenguaje común para abordar la problemática. Otro de los ejes interesantes en cuanto a la producción social de las víctimas tiene que ver con la importancia y el rol fundamental de la movilización social y de la visibilización. En términos de Diego Zenobi y Mariano Marentes,
bueno, ellos apuntan a que las muertes que importan son relativas a las víctimas que importan, entonces dan cuenta de la importancia de la visibilización y de la movilización social. Entonces, sin profundizar, pero me pareció, o sea, no fue un aspecto en el cual profundicé, pero sí me parecía interesante traer, analizar, digamos, la visibilización, la cobertura y la opinión mediática sobre la violencia de género, pero a la vez contraponerla, digamos, con el aspecto moral que también opera en la construcción de sentidos acerca de la violencia de género, en cuanto los medios de comunicación también elaboran, construyen a una víctima en particular. Y para ello me parecía interesante reponer otro trabajo de Rita Segato, en donde ella expone la categoría de pedagogías de la crueldad, para sostener que los medios de comunicación colaboran en la normalización de un paisaje de la crueldad como efecto que reproduce la repetición de la violencia. Y en ese sentido la autora plantea que terminan funcionando como el brazo ideológico de la estrategia de la crueldad. El segundo eje de lectura que planteé en este capítulo tiene que ver con la producción de sujetos contemporáneos como realidad política. Es una propuesta de Didier Fassan. Más que nada el autor se concentra en los usos políticos del cuerpo, en cómo el cuerpo es puesto en escena, y en sus trabajos el autor se focaliza en la centralidad que adquiere el relato en cuanto a la exhibición del padecimiento y a verificar el relato en un contexto de espectáculo del sufrimiento reproducido ante una pluralidad de instituciones, agentes, que además tienen el poder de decisión sobre la existencia de aquellos sujetos. La paradoja o el aporte de mi investigación tiene que ver con que en los casos de mujeres víctimas de violencia de género, sus relatos son sospechados, desacreditados por el laberinto burocrático de las agencias que institucionalizan sus demandas y también por los sentidos y percepciones morales de funcionarios y operadores estatales. Y además estos sentidos están sostenidos por una trama de significación social que es a su vez la que reproduce el tipo de violencia que las víctimas denuncian. Entonces, unas cuestiones más sobre estas formas de gobierno y pedagogías para entender la construcción social de la víctima tiene que ver con que, si bien el relato adquiere, digamos, es central en el acto de conmover, también es cierto que va perdiendo su efecto a partir de la repetición y la banalización del sufrimiento que produce una erosión de los sentimientos. Entonces, me parecía interesante poder articular estas formas de gobierno y pedagogías que apuntan al acostumbramiento y normalización de la violencia, a la habituación de crímenes contra las mujeres cada vez más crueles y la consecuente extinción de la empatía. Rápidamente, en cuanto al caso y a esta propuesta que planteé del desdoblamiento de la denuncia, en el caso de esta empleada que había denunciado ser víctima, había denunciado una situación de abuso sexual en el ámbito laboral, la estrategia de la modalidad presencial o real estuvo, digamos, se focalizó en destacar el aspecto emocional y además identificarse con este evento de público conocimiento que a la denunciante le había permitido como hacer un clic y tomar conciencia que lo que le estaba pasando era una situación de abuso. Y también me interesó dar cuenta de cierto aspecto reparador de la denuncia, ya que lejos de romantizar, digamos, el protocolo, me parecía como que la víctima había algo que, la denunciante había algo se la notaba como que había algo reparado en cuanto a poder realizar la denuncia. La estrategia, por otro lado, la estrategia de la versión escrita, bueno, principalmente se basó en traducir esa emocionalidad del sufrimiento a categorías legitimadas por el aval científico del campo sí, a lo cual quisiera agregar que, bueno, la figura de una mujer que es víctima de violencia de género también debe cumplir con ciertas expectativas de cómo expresar aquel sufrimiento que no se ve. Y también, por último, la denunciante recurrió a ciertas cuestiones relacionadas con el mérito que reforzaban su condición de víctima, dado que, digamos, había sacrificado ciertas condiciones laborales por una situación que la
que la revictimizaba y que reforzaba su condición de víctima. Para cerrar, las cuestiones centrales que aparecieron en el análisis de este caso tiene que ver con algo que se repitió en el caso anterior, dado que en la indagatoria de las testimoniales del caso se resolvía que ninguno de los testigos había visto, nadie vio ni escuchó nada, lo cual da cuenta de cierto pacto entre pares, ¿no? Como cierta complicidad en estas situaciones, pero también en la complejidad de denunciar situaciones de violencia en un ámbito laboral y también en cierta naturalización de estas formas de relaciones personales. Por otro lado, fue un caso que me permitió ver cómo ciertos juicios y opiniones de valor sobre el aspecto físico y la edad de la denunciante consideraban, digamos, minorizaban su denuncia, dado que consideraban que por estos aspectos no se trataba de un caso de acoso sexual, porque la víctima no contaba con las características para ser un objeto de deseo de un acoso. Entonces también aparecieron sentidos acerca de ser una víctima legítima, ¿no? Acerca de la legitimidad de esa víctima. También, bueno, reforzar esta duda que los funcionarios y los operadores colocaron sobre las verdaderas intenciones de la denunciante. Entonces aparecieron nuevamente la sospecha, el descrédito y todos estos mecanismos que apuntan a minorizar a la víctima y a operar desde una dimensión tutelar. En este caso, el expediente se resolvió ejecutando el traslado de la denunciante, pero la salida institucional se vio caracterizada por no detallar los verdaderos motivos de ese traslado. Capítulo 5, último capítulo, segunda versión del desdoblamiento de la denuncia. Esto refiere bueno, que en este capítulo analizo la conferencia de prensa de la agrupación Actrices Argentinas que se realizó durante el mes de diciembre del año 2018, con el objetivo de incorporar una perspectiva de simbolización de lo jurídico y dar cuenta de otras modalidades que adquieren las demandas de justicias encarnadas por mujeres víctimas de violencia de género. Esta segunda versión del desdoblamiento tiene que ver con un formato judicial, que es la violencia penal que realizó la actriz, y también un formato social que apunta a la denuncia colectiva que realizó la agrupación. En cuanto a las características de este formato o esta versión judicial, bueno, un poco estas características intenté reponerlas durante la investigación y tiene que ver con una instancia individual donde la víctima está sola, recorriendo distintas oficinas para demostrar de diferentes maneras los hechos que conforman su denuncia. Pero la particularidad del problema es que aquellos hechos están naturalizados, encuentran su raíz en las relaciones patriarcales, por lo tanto el intento de demostrar esta violencia implica atravesar situaciones de revictimización. Además, este análisis me permitió dar cuenta de ciertas tensiones entre el funcionamiento de la lógica burocrática, que también formaba en algún punto parte del conflicto, y la naturaleza de la problemática denunciada. Y también que estas salidas, esto que llamé salidas institucionales, pueden ser leídas como formas de operar desde un espíritu de cuerpo y de sostener esto que plantea Rita Segato sobre las burocracias que funcionan como blindajes del poder. Por todo ello, identifiqué como esta recurrencia de recurrir a cierta creatividad en las modalidades de construirse en tanto una mujer víctima de violencia de género, especialmente por la posición, particularmente por la posición de la mujer en el sistema de estatus que se encuentra condicionada por la trama de significación social de las relaciones de género y por las expectativas que la sociedad patriarcal y las instituciones tienen sobre ella. En cuanto a las características del formato social, bueno, es una versión caracterizada por una instancia colectiva, por esta denuncia grupal que hicieron desde el colectivo de actrices, donde no solo acompañaron la denuncia de Tema Fardín, sino que fue también un terreno de descarga para denunciar distintas situaciones de abuso también en su ámbito laboral.
El análisis de este formato lo realicé a partir de un enfoque de ritualización de lo jurídico, replicando las observaciones de Esther Kaufmann sobre los juicios a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, y bueno, sin ánimos de comparar los contextos políticos y los significados de ambos acontecimientos. Sí es cierto que las observaciones de Kaufmann sobre la distribución del espacio y otros recursos desde la puesta en escena me sirvieron para analizar cómo también se dio una puesta de escena en este acontecimiento, y que la forma de ocupar y de habitar el escenario daba cuenta de cierta localidad, de estar de local. También cuestiones sobre la disposición del escenario, en cuanto a la ausencia de asimetrías y un montón de elementos simbólicos y otras cuestiones que fueron componiendo una imagen de desorden. Y que bueno, la dramatización de de ciertos me permitieron sostener la conferencia, por la cual se desafían sentidos de una justicia que desatiende, que descree, que desestima a las mujeres, a disputar bien los discursos de los medios de comunicación que normalizan y banalizan la violencia de género, y principalmente a entender esta denuncia colectiva como un rito de apertura a nuevas formas de producir socialmente la categoría de violencia, de víctima de violencia de género, y también como una nueva forma de habitar esa categoría que permite, entre comillas, correr a la víctima de los lugares comunes de revictimización, y que permitió a este grupo de mujeres encontrarse en el desorden, en la descentralización, desde la ausencia de jerarquías, y encontrarse en lo grupal y en lo vincular. Bueno, ya casi cerrando el capítulo y la tesis, me interesaba movilizar esta categoría de Rita Segato en cuanto a la espectacularización de los crímenes de las mujeres. La autora sostiene que la radicalización de los ámbitos de lo público y lo privado, de la estructura patriarcal, termina otorgando un interés siempre, un interés relativo a las cuestiones, a los crímenes de las mujeres y a las cuestiones a sus ámbitos. Entonces, este interés, si bien la denuncia me permitió dar cuenta de estas tensiones entre lo público y lo privado, en tanto la institucionalización de ciertos hechos de la vida privada adquieren un interés público, lo cierto es que este interés está atravesado por procesos de minorización que destinan a las mujeres víctimas de violencia de género a una dimensión de espectacularización, sean las lógicas burocráticas, sea en las narrativas de los medios de comunicación. Entonces, bueno, me pareció interesante proponer esta categoría, categoría sobre la apropiación social de las denuncias como una modalidad que restaura en algún punto, que restaura algún aspecto de lo vincular, y como otra manera de hacer política, una política de los vínculos, una gestión vincular de cercanías y no de distancias protocolares y de abstracción burocrática, en términos también de Rita Segato. Las conclusiones. Bueno, para cerrar mi presentación, consideré algunas cuestiones finales a las cuales fui arribando en esta tesis. En primer lugar, pude identificar que la burocracia que observé asumía atributos propios del mundo judicial en cuanto al funcionamiento interno en general, y también respecto a la gestión de casos de violencia de género en particular. Por otro lado, esta racionalidad burocrática pude identificar que protege el sistema de estatus porque es una lógica que se edifica sobre aquel sistema. Por otro lado, identifiqué que el propio funcionamiento cotidiano, las prácticas y los saberes de las burocracias operaban en tanto resistencias, trabas e impedimentos que entorpecían y que entraban en conflicto con estas acciones y con las denuncias, y con cualquier acción que apunte a corroer las relaciones, el fundamento de las relaciones de género.
Por otro lado, identifiqué que la racionalidad burocrática y la puesta en funcionamiento de una maquinaria administrativa inspirada en elementos del universo judicial se presentaron también como barreras sobre la cuestión probatoria en la gestión de denuncias de violencia de género en el ámbito laboral. Y estos aspectos devinieron como el terreno propicio para situaciones de revictimización sustentadas en una narrativa de la ética del honor que reproduce sentido sobre el deber ser de una mujer víctima de violencia de género. Por otro lado, pude ubicar la dimensión tutelar del Estado en aquellas prácticas rutinarias, en saberes y dispositivos de intervención que fundamentan la racionalidad burocrática. También di cuenta de distintos mecanismos de minorización que operan en la institucionalización de los casos de violencia de género. Identifiqué la centralidad del acto de relatarse en tanto víctima y de exhibir los signos de la violencia padecida. Y en virtud de ello también identifiqué estas distintas estrategias para construirse en una víctima legítima, ya que conforme a la posición que ocupan las mujeres en el sistema de estatus, sus palabras están signadas por el descrédito, la insuficiencia y la sospecha. Y para finalizar esta última conclusión o consideración sobre la denuncia, sobre la apropiación social de las denuncias como una modalidad informal, cercana y desprolija de deshacer la dimensión de espectacularización en la cual se ubican las violencias contra las mujeres. Y bueno, muchas gracias. Bueno, una vez terminada entonces la exposición de la tesista, le vamos a pasar la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién de los dos va a empezar. ¿Querés comenzar vos, Cata? No, si querés empezar vos, Diego, como quieras. No, Bueno, si querés empiezo como yo. quiera. Dale, dale. Bueno, perdón que como comentaba antes, estoy acá en una situación un poco complicada en mi casa, así que voy a hablar bajito. A ver. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien lo que digo? Bueno, muchas gracias a Sofía, a Florencia, por haber realizado esta invitación para participar de la defensa. Gracias al departamento también por todas estas gestiones que están haciendo siempre. Cada vez que les escribo un mail les agradezco porque la verdad que lo están laburando en este año y medio, es impresionante. Así que bueno, felicitaciones a todos y gracias. Siempre está bueno que piensen que uno puede contribuir a ayudar a pensar algunas cuestiones, ¿no? Así que es gratificante participar de esta instancia. Yo voy a comentar algunas cuestiones que me parecieron que están buenas del trabajo de Sofía y voy a dejar algunos comentarios y algunas preguntas. Como señala Sofía en su tesis, ¿no? Lo que le interesa es analizar cómo operan las lógicas burocráticas en tramitar estas denuncias por violencia de género, y ahí se apropia de conceptos tales como campo estatal, burocracias, la dimensión tutelar del Estado, la cuestión de la minorización. Después me parece que en la tesis viene bien la articulación con lo que sigue, que es el estado del arte, ¿no? Primero viene más lo conceptual, luego lo más temático, con el tema de las víctimas, las clasificaciones y cómo son pensadas las víctimas por otros agentes, lo que me parece interesante porque no se centra en el protagonismo de las denunciantes, si se quiere, sino que también intenta explorar cómo son vistas estas personas por con otros agentes y otras personas, digamos, con las que interactúan. Todo el trabajo está atravesado por esta idea, ¿no? De que hay tensiones en las interacciones que configuran estos modos de entender las denuncias, de procesarlas, etc. Me parece interesante también el referente que trae, que es un poco difuso. Ahora voy a comentar algo sobre esto. No está muy claro cuál es el referente, la naturaleza, digamos, del referente, ¿no? Qué tipo de institución es, pero bueno, digo, me parece interesante, cuenta el tema del origen, de la Oficina de Derechos Humanos, la dinámica interna, etcétera, ¿no? Entonces me parece que la tesis tiene interesante y de positivo que, digamos, muestra cómo estas nociones acerca de quiénes son víctimas y por qué lo son están atravesadas por la cuestión de género, por las dinámicas burocráticas, por la jerarquía, por el tema del honor, ¿no? Muestra cómo la víctima tiene que mostrar su padecimiento, cuán vulnerada debe estar su integridad para ser tratada como un sujeto de derechos, cómo la víctima tiene que demostrar todo el tiempo.
Me parece interesante también la exploración en torno de cuáles son los límites de este tipo de dispositivos, ¿no? Cómo funcionan ahí las trabas, impedimentos que entorpecen las denuncias, etcétera. Y en este marco, entonces, la idea de desdoblamiento que presenta en la tesis le permite conectar los aspectos jurídicos, ¿no? Con aspectos más relativos a la apropiación social, personal y política de las denuncias. Entonces muestra ahí con dos casos diferentes, como en uno es, digamos, se da un paso más y es importante, es relevante la presencialidad de la denunciante, el aspecto social y político de la denuncia, cómo lo conecta con el caso de Telma Fardín, ¿no? Es decir, no se queda en la denuncia individual, judicial en términos estrictos, ni solo con su propio caso, sino que intenta inscribirlo en un problema público más amplio y en un caso, digamos, que conmocionó en el último tiempo nuestro país. Entonces, todo esto me parece relevante, interesante y que deja ahí pistas para pensar muchas cuestiones. Ahora me gustaría dejar algunos comentarios para pensar, a ver cómo podemos, digamos, también problematizar y avanzar un poco en esto. El primer comentario tiene que ver con el tema de lo estatal y lo no estatal, ¿no? Porque me parece, como decía antes, que no queda claro en la tesis cuál es el lugar, la naturaleza de la institución en la que se hizo el trabajo de campo. No sabemos si es una empresa, no sabemos si es una fundación, no sabemos si es una ONG del tercer sector. Entonces, pareciera que el campo no es un espacio estatal, ¿no? Porque en un momento se señala que como una institución vinculada al mundo de los servicios, dice lucrativa, es decir, con fines de lucro. Entonces pareciera que se trata de algún tipo de institución con una organización burocrática, pero no estatal, ¿no? Pero al mismo tiempo la tesis, como decía antes, se basa en conceptos que retoman fuertemente toda la noción o la dimensión estatal de las burocracias. ¿Sí? El tema de como decía antes, ¿no? Cuando se basa en el tema de lo tutelar, el concepto de campo estatal, burocracias estatales, etc. Entonces me parece que hay dos caminos, ¿no? Por un lado, sostener que es relevante, que es radical y que es relevante la distinción entre lo estatal y lo no estatal, distinción que se puede fundamentar en autores que juegan con la autonomía, que digamos que se posicionan en un lugar donde le dan más autonomía al campo del estatal, como, no sé, Bourdieu o Weber, etcétera, pero otro camino sería decir, bueno, no es tan relevante la distinción entre lo estatal y no estatal, y por ese motivo yo utilizo todo este marco conceptual para tratar este universo, digamos, ¿no? Ahí hay autores más de la vertiente más Foucaultiana, si se quiere, como Trouillot, por ejemplo, que no pondrían el peso en la distinción entre estatal y no estatal. Entonces, mi pregunta sería, digamos que si tomamos a este espacio de campo, ¿no? A este referente, esta empresa, esta fundación, ONG, no sé qué es, como una burocracia, puede ser tratada y abordada del mismo modo que los autores citados como parte del marco conceptual tratan a las burocracias penales estatales. ¿Y en qué sentido, digamos? Porque me parece que hay como una asimilación que no está explicitada, ni justificada, digamos, ni problematizada entre burocracias estatales y no estatales. Entonces me parece que estaría bueno hacer alguna justificación, explicitación, hubiese estado piola, de la pertenencia, digamos, de marco conceptual para tratar con un referente empírico que pareciera no tratarse de un espacio estatal. Entonces, eso por un lado. El otro comentario tiene que ver con la cuestión del extrañamiento y de la denuncia, ¿no? Porque en la tesis se trabaja el tema de las denuncias, pero también la tesis denuncia. La tesis es una forma de denuncia, porque la tesis está denunciando que estos dispositivos no funcionan del todo bien. Y ahí muestra una contradicción, ¿no? Entre digamos, la idea de proveer derechos y la dimensión tutelar. Es decir, mostrás ahí como hay dos lógicas que están, digamos, que generan una cierta tensión, y bueno, todo el tiempo Sofía se esfuerza por mostrar las contradicciones, los obstáculos que operan al momento de denunciar, el tema del subregistro, las contradicciones, ¿no? Entonces la tesis está preocupada por denunciar, me parece, esta falla, ¿no? Pero yo diría que también uno podría preguntarse por qué nosotros suponemos que es deseable la denuncia, ¿no? Porque creo que la tesis está muy atravesada por poner en el centro el tema de la juridización como algo deseable. Ahí hay un supuesto que tiene que ver muchas veces con cómo los propios cientistas sociales nos comprometemos con los sujetos con los que trabajamos, con las luchas que apoyamos.
Entonces me parece que la tesis termina estando un poco estructurada en torno de un supuesto de Sofía misma sobre la deseabilidad de combatir el subregistro, de promover la denuncia, de mostrar los límites del dispositivo. Entonces, ahí me parece que si nosotros queremos ver las lógicas por las cuales las personas pueden creer adecuado o no adecuado tramitar los conflictos por fuera de los marcos jurídicos también, quizás también aparece no solo una naturalización de la violencia de género, sino también que algunos pueden creer que no es deseable denunciar por por cuestiones, perdón, de lealtades personales, del honor, todo lo que ya conocemos respecto de, por ejemplo, el trabajo de Pete Rivers, en donde se opone la comunidad y el Estado, el trabajo de Lilla Sigó en Los Ingenios, sobre todo este universo de trabajos que muestran cómo la denuncia formal, viabilizada a través de instituciones, porque este es un sentido preciso de denuncia, ¿no? Formal, limitado, ¿no? Se puede denunciar de otras formas, que no es a través de estas vías. Entonces cómo esta denuncia formal, institucional, juridificada, no sé cómo decirle, pone en juego nociones acerca del Estado, de la delación, de las lealtades personales. Entonces me parece interesante que en la tesis hay pistas para ver esto, porque justamente se trabaja el tema del honor, ¿no? De la antropología del honor y esto, y me parece que por ahí puede haber algunas respuestas. Más allá, y esto no quita, digamos, el hecho de que esté naturalizadas ciertas formas de violencia y por eso se pueda sostener que no es necesario denunciarlas. No son cuestiones que se opongan, pero paso al otro punto y me parece que está muy bueno en la tesis. Como una cuestión muy interesante es que, a ver si me estoy equivocando con esto, Sofía, el protocolo no es sobre violencia de género, es sobre violencia laboral. Era sobre violencia laboral y abordaba también situaciones de violencia de género. Pero es un protocolo sobre acoso y violencia laboral. Sí. Ok. Sí. Porque puede haber otras situaciones de violencia laboral que no están vinculadas al género, digo. No es, el protocolo es, porque no, como no está ahí desarrollado el protocolo, no está especificado, digamos, los puntos, digamos, bueno, nada, me parece re interesante esto, no todo el tema del mobbing. ¿Por qué? Porque las denuncias que se muestran en la tesis son sobre acoso laboral y sobre violencia laboral. No son, o el protocolo, mejor dicho, es sobre violencia laboral y sobre acoso laboral. Entonces, me parece interesante, me gustaría conocer un poco más, quizás, no sé si Sofía puede contar algo, ¿de dónde sale la categoría de acoso laboral? La de categoría de mobbing, ¿no? Todo este universo, digamos, del cual me quedé ganas de conocer más, y me parece interesante cómo la noción de violencia laboral se articula o se reconvierte en un modo, digamos, de violencia de género, ¿no? Es decir, cómo la violencia de género es interpretada como una forma de acoso. Entonces me parece que quizás si colocamos el tema un poco en términos más amplios, más en perspectiva, y nos corremos un poco de la cuestión de la denuncia, en el sentido formal, jurídico, hay un tema más amplio y más general que está ahí presente en la tesis, que no está muy trabajado, quizás puedes agregar algo, Sofía, sobre este tema, que es el de la violencia laboral. Me parece interesante comprender y conocer cómo es que este tema del mobbing llega a institucionalizarse, llega a difundirse de modo global, cómo es que se crean dispositivos como este que vos analizaste, que es muy interesante. De hecho, hay una controversia ahí que está muy, muy interesante en la tesis, donde se comenta que hay una disputa entre los funcionarios del comité cuando siguen el caso, y algunos dicen que se trata de una situación de violencia de género, y otros dicen que se trata de un caso de mobbing, es decir, de acoso laboral. Entonces ahí hay una controversia, que estaría bueno también saber de qué va, ¿no? Porque finalmente todo el dispositivo no es un dispositivo para lidiar con la violencia de género, es un dispositivo para lidiar, como decía antes, con la violencia laboral. Entonces lo interesante me parece es explotar un poco ese cruce, ¿no? Y lo último que quería señalar, nada, si podés contar algo más de esa controversia o de esas posiciones en conflicto, me parece que está bueno. Sí, no sé si querés que lo haga ahora o espero a la última. No, después. Ah, perfecto. Sí, ya ahí termino. Lo último que quería decir es que me dejó pensando también algo que está interesante en el trabajo, que se podría haber explotado más, quizás nos podés contar algo ahora, y es que vos estás ahí como antropóloga, pero también sos empleada o funcionaria, y no encontré en la tesis alguna cuestión metodológica, una reflexión sobre este tema,
quizás me la perdí, pero quizás la podés reponer ahora, ¿no? Porque me parece re interesante, no sé, una frase, ponerle que decís es, el acceso a la información que tuve deviene de las funciones que yo misma desempeñaba en la oficina. Es decir, ahí ya hay todo un tema interesante. Sí. Y después contás cómo vos las invitás a pasar a tu escritorio en un momento, ¿no? A unas denunciantes, y ahí es como que yo dije, bueno, acá hay un montón de cuestiones que tienen que ver con tu lugar en el campo, la desigualdad, las relaciones de poder, la materialidad. Vos tenés una oficina, tenés un escritorio donde recibís, ¿no? Y también el tema de que vos decís, bueno, es una instancia de reparación y de escucha que ellas pueden sentir cuando el dispositivo las cobija. Entonces me parece interesante, ahí vos decís algo de esto, en la tesis se anuncia, ¿no? Porque en un momento decís, es necesario exponer mi condición de empleada, de operadora, de tesista, para poner en juego mis sentidos y representaciones sobre la categoría de víctima. Esto está dicho, es decir, que ahí hay un punto. Pero bueno, después no lo hace, digamos, quedó ahí. Es decir, que lo viste como algo que había que hacer, pero bueno, después por algún motivo no lo pudiste desarrollar. Entonces, como no hay una reflexión sobre esto, que es muy interesante, me parece, quizás podías traer ahora este tema, ¿no? Porque, digamos, en tu exposición de recién fue como más bien un resumen, nosotros ya la habíamos leído la tesis, entonces quizás es un buen momento, este momento de la exposición, más que para hacer como un resumen, para contarnos un poco más, ampliar algunas cuestiones, introducir algunas cosas pendientes, digamos. Entonces, bueno, quizás tenés alguna reflexión para hacer sobre este rol como antropóloga, como nativa, que mencionas en un momento. Bueno, eso, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Estuve anotando. Espero, me voy a ordenar. ¿Cómo hacemos? Hago con los comentarios yo también y después perdón. Sofía, porque así... Perdón, Catalina. Dale, porque algunas van a solaparse, me parece. Perfecto. Podría incluso evitar algunas reiteraciones, si les parece. Bueno, en principio también agradecer la invitación a participar a la lectura de la tesis, al departamento que considero que era una persona que podía aportarle alguna mirada. Y bueno, arranco felicitando a la tesista, a la directora. Me parece que es una tesis interesante también que inaugura algo de lo que va a venir, ¿no? Porque pregunta sobre unos dispositivos que cada vez se institucionalizan más en las distintas burocracias estatales y no solamente estatales. Entonces, es de alguna manera una pregunta desde las ciencias sociales por un proceso, un fenómeno social muy contemporáneo que bueno, será una de las primeras tesis que está pensando esta calidad de tesis de grado. Y en ese punto también me quería señalar, como una de las cosas que me pareció súper interesante de la tesis de Sofía, es la cantidad y la diversidad de literatura y de bibliografía que ella aborda en los distintos capítulos, incluso en lo que refiere a la construcción del referente, la bibliografía metodológica con la que pensó esa construcción. Me pareció también muy interesante y atinada la distinta bibliografía para las distintas problemáticas en los distintos capítulos. Eso como en líneas generales me pareció... ahora, por ahí no quiero reiterar algunos de los comentarios que hizo Diego, que comparto, voy a ir a algunas cositas que a mí... que me inspiraron preguntas que por ahí Sofía puede contestarme o decirme qué piensa al respecto. Yo tengo una pregunta que por ahí enlaza con algo que se pregunta Diego, que es en la tesis hay como una especie de ambigüedad entre lo que recorre una línea entre violencia sexual, violencia de género y violencia laboral. Hay un continuum de las violencias que entiendo incluso, ahí comparto ahí Sofía, trabajar sobre esa ambigüedad en términos productivos, porque es una ambigüedad que está instalada, digamos, una ambigüedad
prácticamente social, pero me preguntaba si a vos esa ambigüedad no te había en algunos momentos del trabajo de la tesis obstaculizado para visibilizar singularidades de cada situación, mismo entre la denuncia de las altas autoridades y la denuncia que vos reconstruís del segundo caso, hay una diferencia en lo que respecta a las situaciones que se ponen en juego en la denuncia, que una lectura analítica más atenta de estos gradientes hubiera por ahí quizás, te lo pregunto a ver si te hace sentido, permitido reconstruir un poco más espesamente cada caso, reconstruir con más texturas cada caso. Entiendo igual en este sentido que el protocolo, que es el protocolo en realidad ante acoso laboral, que de alguna manera es el que ha cobijado, sería como lo que yo interpreté en la tesis, es que este protocolo da la posibilidad, es el espacio de posibilidad para las denuncias de violencia sexual, que son los que se más expresa o que tienen una importante expresión en este dispositivo. El asunto es si la mirada de género o esta ambigüedad sobre el tema de las violencias no te invisibiliza otras experiencias que también se están teniendo lugar ahí, que están teniendo instancia de denuncia bajo este dispositivo, y si el término de la violencia de género no aparece como la garantía para la no impugnación de la denuncia, ¿no? Digo, hay algo que me pareció muy interesante, esa otra cosa que te quería decir que no me olvidaba al principio, que la tesis vos la reconstruís en este contexto contemporáneo, de masiva, en militancia feminista que se expresa en las calles, pero también en las instituciones. Entonces también el signo de la violencia de género es un signo de garantía, de puesta en valor de las experiencias. También puede ser una llave para tramitar otras cosas, ¿no? En ese punto tener una mirada, me preguntaba si en esto de no dar lugar a otras situaciones, unificando toda una violencia de género, no te permitía ver el carácter estratégico que también podrían tener las denuncias de violencia de género. Eso como un asunto. Y después, algo que quería señalar tenía que ver con vos cuando reconstruís cómo llegaste a tu campo, decís, bueno, hubo un dato fundamental que es que obtengo, creo que fue tu primer campo, que una desproporción entre los casos que son atendidos y los casos denunciados, y mi hipótesis es que hay algo en el dispositivo de las denuncias que actúa en ese filtro de denuncias. Y esa es tu hipótesis, y esa es la hipótesis que reafirmás todo el tiempo. Yo me pregunto si ahí no habría la posibilidad de una hipótesis más, digamos, si no es necesario, si se alcanza con decir que los dispositivos de denuncia judicial simplemente son el obstáculo o son la condición que imposibilita las denuncias por el tema, vos señalás, y es también tu hipótesis, de una minorización de las mujeres que hacen la denuncia. Y yo me pregunto si no te perdés otra vez en otras situaciones que están teniendo lugar. Si no te perdés un poco otras, no digo que el dispositivo no sea un obstáculo en la denuncia, no digo que no esté pasando una minorización, pero yo me pregunto en el caso que traía Diego, donde en la comisión está partido el dictamen respecto de lo que acontece, si no pueden estar aconteciendo las dos cosas. Si hay una posibilidad para que vos pienses, no digo que tenga que ser así, digo, si vos no podrías dar lugar
a analizar las dos cosas como posibilidad. Porque lo que yo encontraba en la tesis es que vos no habilitabas a analizarlo nomás, no que sea cierto, no sé qué es cierto, no tengo ni idea, no sabemos. Pero pensar si es posible despegarte también de tu hipótesis, o quizás es porque la hipótesis viene, como decía Diego, la tesis es una denuncia también. Entonces ahí hay una adherencia a la propia hipótesis en algún sentido y también a la denuncia social, que somos sujetos de época, ¿no? Somos sujetos de este tiempo y estas denuncias se han hecho carne en todos nosotros. Entonces ahí me preguntaba si no hay una adherencia un poco en doble a la propia hipótesis, que para mí no es necesario abandonar, de ninguna manera, a la propia hipótesis y también a la denuncia social, a los términos de la denuncia social, donde los términos de la denuncia social es que las mujeres no encuentran buenas instancias de denuncia, que las mujeres no son escuchadas, que las mujeres no pueden tramitar las denuncias sin victimizarlas, sin recibir tratamientos de revictimización. Entonces ahí yo me hago esta pregunta, y aparece mucho la idea de la violación, el universo, metafóricamente, ¿no? A partir de ese gato, el universo de la experiencia de la violación, y vos las denuncias que tomás no son de violación. Entonces ahí también otra vez aparece para mí hay algo y cierro con lo último, porque tiene que ver con esto de hablar de violación cuando quizás es acoso y quizás incluso es acoso laboral. Me pregunto, vos decías que hay en nuestra sociedad una espectacularización de los crímenes sexuales, lo traes de ese gato otra vez, y yo me preguntaba también si no hay, y a partir del caso de Thelma Fardín, que vos lo traes a la tesis, una espectacularización de la denuncia también. Eso tampoco, eso no tiene un efecto social, porque vos decís, bueno, la denuncia amplifica la presentación social, la denuncia social amplifica la denuncia judicial, decís en el caso de Thelma. Y yo me pregunto si es simplemente una amplificación o está pasando otra cosa en la dimensión de la espectacularización de la denuncia. Entonces, estos son para mí elementos que me motivó, que me trajo tu tesis, que me pareció que son de orden entre metodológico y analítico, que me parecía que estaba bien, que por ahí lo podíamos charlar, me podías contar, de hacer una devolución a estas observaciones. Última cosita, para reforzar ahí a lo que quiero decir. Vos decías, en las denuncias nadie vio ni escuchó nada, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué es esa nada que nadie vio y ni escuchó? Y vos ahí decís, bueno, hay acá la evidencia de una silenciosa complicidad, y acá yo me pregunto otra vez, ¿será que hay algo específico que ver que no todos ven? ¿Será que el dispositivo quiere ver algo muy específico que no todos ven? Que no solamente sea una cuestión de complicidad silenciosa, que puede ser que también sea, porque por ahí lo social es tan complejo que acontezca más de una cosa, que acontezca algo de lo que vos muy bien señalás como la complicidad silenciosa entre, bueno, yo no vi nada, no sé, no, pero también que acontezca que el dispositivo reclama algo muy específico que los sujetos no lo ven. Que esas dos cosas estén pasando. Eso es lo que yo me pregunto por esto, porque siempre tiendo a pensar que el mundo social es bastante más complejo que incluso las denuncias. Entonces, ahí te dejo estos elementos. A mí me encantó leer la tesis, hacerte preguntas a los márgenes, y bueno, acá te traigo algunas. Después, si las puedes comentar, yo creo que algunas de las cositas, de los otros puntos que me había notado, también ya te los comentó Diego, más sobre la bibliografía y qué sé yo, así que con estos mis comentarios nomás.
Bueno, ahora sí. Gracias Catalina, gracias Diego por sus comentarios. Estuve anotando, como decía antes, espero ir respondiendo. Voy a empezar por esto que planteaba Diego. Es cierto, me parece que está buena eh, este comentario, esta observación sobre bibliografía que quizás no estuvo en este trabajo sobre lo estatal y lo no estatal, y creo que por la particularidad de estar yo inmersa en ese campo, consideré que metodológicamente servía no referenciar a ese universo, sino que intenté, evidentemente hay cuestiones que quedaron difusas, como decía Diego, intenté dar cuenta de cómo esa institución sí, daba cuenta de un funcionamiento que replica ciertas burocracias estatales y no estatales, principalmente burocracias judiciales, que fue, digamos, donde basé principalmente la bibliografía y digamos, el marco teórico para componer esta tesis. Es cierto que, bueno, esto no queda claro si es una institución estatal o no estatal, o estos márgenes, es un punto a considerar. Después también, en cuanto a este protocolo, si bien es cierto que se conformó también que yo esto también lo cuento en la tesis, se confeccionó en un momento de cierta, no solo de cierta visibilización de la problemática de la violencia hacia las mujeres, sino también de ciertos vínculos institucionales entre el referente empírico que observé y otras instituciones que venían digamos, a responder a estas demandas que suceden, demandas sociales que también suceden al interno de esta institución o de los ámbitos puntualmente donde yo me focalicé del ámbito laboral. Entonces, si bien este protocolo encaraba situaciones de violencia, acoso y hostigamiento laboral, principalmente estuvo enmarcado en ese vínculo institucional con el Instituto Nacional de las Mujeres, entonces tenía realmente como mucha fuerza en cuanto a ciertas categorías y ciertas definiciones que apuntaban más a dar cuenta de estos contextos de violencia de género que suceden en el ámbito laboral como una de las modalidades que se expresa esta violencia. Entonces, me parece interesante porque sí es cierto, ahora voy a mezclar un poco, porque sí es cierto esto que decía Catalina, de cierta ambigüedad entre la violencia laboral, la violencia sexual y de género, que puede ser que aparecía a veces como también difusa para mí, pero también me parece que aparecía difuso en ese referente, aparecía en el campo de manera muy difusa. Con esta situación, por ejemplo, del moving, el caso que yo atendí de esta empleada que denunciaba que había sido acosada psicológicamente digamos, una violencia, digamos, verbal en cuanto a un abuso de índole sexual. Estos funcionarios hablaban que en realidad que se trataba de una manera para molestarla y que por eso configuraba una situación de violencia laboral. Entonces, a lo que voy es, para ser más clara, esta ambigüedad también fue apareciendo en las percepciones de estos funcionarios. Era como, no es una violencia de género porque esta persona no quiere llevar a cabo estas acciones que implican un acoso sexual, sino que la están molestando, como le están haciendo un moving, ¿no? Como también había cierta reticencia de aceptar que se trataban de situaciones de género, quizás por esto que decía Catalina, de que los contextos de denuncia de género también son como garantía para que suceda algo, ¿no? Para que esa denuncia avance. Entonces, creo que yo
quizás no, esta ambigüedad también, esta ambigüedad vino del campo que yo estaba observando. Esta ambigüedad la vi en estas percepciones y en estas opiniones de cómo encuadrar o no las situaciones que las mujeres, estas empleadas denunciaban. A ver, otra cuestión. En cuanto a, bueno, esta observación es muy interesante sobre la tesis, ¿no? También como una denuncia, o esta cuestión que decía Catalina de adherencia, ¿no? De mi hipótesis, esta adherencia a la denuncia me parece muy interesante porque si bien no era mi intención, o sea, no es la intención de esta tesis hacer una denuncia, se termina termina como adquiriendo ciertas características de una denuncia. Y en cuanto a ver, algunas otras cuestiones. En cuanto a mis sentidos, que Diego mencionó esto de los sentidos, de mis sentidos, de mis percepciones, es cierto que en la tesis no me enfoqué en ello, salvo en esta denuncia que sí tuve la oportunidad de atender, digamos, de intervenir. Que de todas formas, brevemente yo relato que también apareció aparecieron mis representaciones, digamos, aparecieron en cuanto a que esta persona me había dicho que había sido víctima de una violencia sexual y que cuando había escuchado esta referencia, esta adscripción a un problema público, como había sido la denuncia de Telma Fardín, también aparecieron como mis representaciones en cuanto a no saber bien cómo actuar, porque lo que ella denunciaba, a mí, digamos, se me armaba esta denuncia que había sido gravísima de Telma, de la actriz, y yo, digo, ahí un poco en la tesis detallo que me había quedado como un poco como asustada o nerviosa porque por la gravedad de lo que yo creía que esta empleada estaba denunciando, y cuando luego pude indagar un poco más, bueno, supe que no se trataba por lo menos no se trataba de una violencia, digamos, física, sino que una violencia psicológica y verbal con connotaciones sexuales y violentas, por supuesto. Entonces sí, no fue, digamos, me parece que la exposición en cuanto a empleada, a tesista y operadora, tiene que ver con cómo fui, más que nada, haciendo mis observaciones y reconstruyendo esos casos, no tanto a incorporar y a centrarme en mis percepciones. Había otra cuestión, esto, el tema de la violación, sí, también, bueno, son cuestiones a trabajar ¿no? y a profundizar. También es cierto que todas estos tipos de violencia, ¿no? Yo también mencionaba la ley de protección integral hacia las mujeres, que también define una serie de tipos y de modalidades, y también uno entiende que esos tipos y modalidades son de carácter analítico, ¿no? Como que la violencia, el delito de la violación son, digamos, mucho más complejos que digamos, categorizar. Yo creo que estas categorías y estas clasificaciones permiten intervenir, permiten que estos dispositivos puedan intervenir desde algún punto, pero por supuesto que el trabajo de Rita Segato me permitió, si bien ella se centra en la práctica de la violación como práctica universal, me permitió dar cuenta de estos ejes que ella trabaja en cuanto a que una violación o una violencia hacia una mujer tiene que ver con un acto moralizante y también con un acto entre varones de demostrar, ¿no? Desafiar el patrimonio o agredir a un otro hombre genérico en los términos de Rita Segato. Y después, creo que no me queda nada, igual ustedes, mis jurados, me dirán, pero esto de la nada, justamente, del nadie vio nada, tal cual, o sea, yo creo que, igual creo que más o menos lo digo en la tesis, mi intención no era directamente decir todos son cómplices, sino que
hay complicidad, también está la dificultad de involucrarse en una situación así en el ámbito laboral, en un ámbito donde uno trabaja, la dificultad de a veces señalar a un jefe, a una autoridad, y también esto que decía Catalina, que lo dijo como con mucha lucidez, ¿no? Pero esta cuestión de naturalizar, que el dispositivo, de naturalizar, o sea, no, para mí, yo no vi, yo nunca escuché, nunca vi que a esta persona la hayan agredido, maltratado, porque también hay una naturalización de que de ese tipo de relaciones. Entonces me parece que es muy interesante esto que decía Catalina de el dispositivo busca como algo que las personas no ven, ¿no? Que quizás no lo ven, y también, por último, para interpelar esta lógica burocrática que yo fui reconstruyendo, que es una lógica que necesita ver, que necesita lo concreto, que necesita la prueba, y que en estos contextos no siempre están. Bueno, realmente espero no haberme olvidado de nada. No sé si me falta algo, pero bueno, realmente anoté muchas cosas, muchos aportes y muchas cuestiones que creo que me permitirán reforzar algunas cuestiones que quizás no fueron abordadas en esta investigación, y también me quedo con las cuestiones que quizás sí hicieron sentido y que bueno, que me permitieron elaborar esta investigación. Por mi parte, no sé si ustedes, si alguno tiene alguna pregunta más o algo que yo no respondí. No, por mí está perfecto, Sofía, en lo que a mí respecta. No sé qué piensa Diego. Me parece que muchas cosas, mismo yo me quedo pensando con cosas de tu tesis, ¿no? Es una instancia de intercambio, entonces no sé, Tal no vamos cual. a resolver todo acá, me No. parece. Eh, y bueno, sí que por mí está bárbaro, no sé qué piensa Diego. Y, Hola, gracias bueno, Sofía por haber, nada, eso, intentado ahí avanzar, pensar junto con nosotros también, como decía Catalina, para mí también está bueno poder ir problematizando, escuchando, dándole vueltas, volviendo, ¿no? a lo que uno hace. En ese sentido, lo que yo me quedé pensando es que no, de alguna manera lo que vos traías me parece que confirma un poco que más que el tema ser el tema de violencia de género, me parece que el tema tiene que ver con la articulación, esto que decías vos, entre acoso laboral y violencia de género, y esto que traía Catalina también, porque vos decías, bueno, esto, ¿no? Hay ambigüedad para las personas entre estas categorías, ¿no? Son movilizadas de formas, digamos, difusas o ambiguas. Entonces me parece que esto es interesante, no tanto para nosotros, digamos, repetir o mostrar esa ambigüedad, sino también, porque si no, digamos, estamos repitiendo lo que dice la gente, ¿no? Al hacer etnografía. La idea es un poco explicar cómo se produce la ambigüedad, ¿no? Cómo es que funciona, es decir, hacer de la ambigüedad un problema, total. ¿no? Entonces, poder mostrar esos vínculos recíprocos entre estas categorías. Por eso yo decía que me parece interesante, quizás para el futuro, no sé si seguirás con estos temas, pero todo el tema del acoso laboral me parece que era como el gran tema en articulación con el tema de género. Pero que era una articulación, por eso lo difuso y lo que vos mostrás ahí, ¿no? Con el tema de la controversia. Vení, trae que te hago entrar. Perdón. Estamos por empezar un Zoom acá. Entonces, nada, eso me parece que es interesante, pero que justamente muestra esa posibilidad de a futuro problematizar esta cuestión. Y después, bueno, lo otro que no quería dejar de decir es lo que bien traes ahora, que es este tema de tu lugar en el campo, ¿no? Que yo no sé, a veces nos la pasamos, ¿no? Hablando en antropología, las cuestiones como el sentido, las representaciones, el significado. Hay toda una hegemonía, digamos, de estos términos que tienen que ver con el giro interpretativista y con la hegemonía de cierta forma de hacer antropología que se ha impuesto desde hace varias décadas, pero yo no pensaba tanto en términos de representaciones, significado, nociones, ideas. Pensaba más bien qué lugar ocupabas vos en el campo,
en términos de prácticas y de relaciones, de interdependencia con las personas. ¿Cómo condicionaba tu lugar en el campo los vínculos con las personas con las que interactuabas? De alguna manera me parece que hay ahí también algo para explotar y para pensar, que no se agota en cuáles eran tus supuestos, tus ideas, tus nociones, tus perspectivas, ¿no? Entonces, nada, ahí me parece que hay algo que también podés pensar a futuro para otros momentos de campo y de plantear que uno está dentro del campo. Aun cuando uno no haya hecho trabajo de campo, digamos, específicamente pensando en que va a producir una tesis, etcétera, ¿no? Porque también hay mucho de reconstruir la experiencia propia y personal del pasado para producirla como dato de investigación y poder producir una tesis. Pero digo, aún así ahí hay algo que me parece interesante para pensar respecto del lugar en el campo. Bueno, esto, digamos, y yo en realidad, nada, me parece que laburaste un montonazo, me parece que hay ideas muy buenas. Desde ya que toda tesis puede ser mejor y qué sé yo, ¿no? Pero aquí, bueno, me parece que nos ocupamos de señalar los puntos más, digamos, más relevantes. Y después, bueno, hay un montón de cosas para seguir laburando. Pero hay muchas ideas buenas, hay mucho desarrollo, hay mucha lectura. Quizás el tema de la articulación con los materiales de campo, algo de la estructura, todo este capítulo inicial, que es todo un capítulo en donde se dedica exclusivamente a la cuestión de cómo llegaste al problema de investigación, que después no es retomado, nada de lo de ese capítulo es retomado en el resto de la tesis, entonces quizás eso también se podría repensar. Hay muchas cosas, pero bueno, la idea era poder conversar justamente sobre los puntos más, digamos, centrales y nodales. ¿Sí? Y nada, yo después te puedo escribir, te mando un mail con 2 o 3 cositas que me quedan pendientes, pero para no hacerla larga, me parece que te pueden llegar a servir para pensar Sí, por a supuesto. futuro. Bueno, Sí, dale, muchas gracias. eso nomás. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a Florencia Graciano, la directora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo creo que no tenemos que, Sofía pensaba como que sigue la intriga sobre qué tipo de institución es y creo que alguna aclaración, al menos decir que sí es estatal. Perdón, no, que sí es estatal, que es una institución sí financiera, estatal, nacional. No sé si todo eso es una pista, pero bueno, hasta ahí lo que vos quieras agregar, pero digo, eso quedaba ahí como todavía difuso, me parecía que no hace falta como seguir con tanta intriga. Bueno, Perdón, Florencia, quería una cosita por el propósito de esto, sí. perdona. No, que me parece, yo ponía el énfasis ahí porque hace a la pertinencia de la bibliografía del marco conceptual, por Por eso, eso no lo para quería sacar la aclarar, duda, ¿eh? sí, sí, Porque bueno, sí, como sí. decía antes, perdona que te interrumpa, pero para algunos autores, digamos, puede ser no relevante la distinción estatal no estatal, pero para otros sí. Entonces ahí me parece que había que hacer algún tipo de nada de eso. Y está bueno que ahora lo aclares porque, Como bueno, me quedo más claro, tranquilo. no es una empresa, claro, es Está bien. Bueno, obviamente les agradezco. Bueno, eso, estoy acá en ese doble rol de ser integrante del tribunal, pero bueno, también como orientadora. Bueno, primero que nada les quiero agradecer a ustedes, Diego y Catalina, por esa lectura tan atenta, tan rigurosa, que le permitió a Sofía, bueno, ahora seguir aprendiendo, pero también realizar cambios en la estructura de la tesis que sin duda redundaron en una mejora de la tesis. Bueno, más todos los aportes de ahora. Quiero agradecer también al Departamento de Alumnos y fundamentalmente al Departamento de Antropología por las gestiones realizadas para poder llevar a cabo esta defensa hoy, que bueno, para que Sofía pueda cumplir con sus planes académicos y demás. Y bueno, yo tuve el placer de acompañarla, Sofía, en este proceso de trabajo, por lo que le quiero agradecer también a ella, por poder formar parte de su proceso, en el que yo también aprendí mucho.
Y bueno, y como ustedes saben, las tesis son en general resultado de un largo proceso de idas y vueltas, de afirmaciones y dudas, y en definitiva de un proceso que nada tiene de lineal, sino que es caótico, que uno lo hace y lo deshace muchas veces a medida que avanza en él. Y bueno, yo quiero resaltar que en el trabajo de Sofía me parece que es súper rico el proceso de construcción del objeto de investigación que ella relata, que si bien en la primera versión de la tesis estuvo un poco largo, creo que es una parte fundamental y en una tesis de licenciatura sobre todo, poder dar cuenta de cómo se llega a problematizar algo que uno quiere investigar y hacerle preguntas. Y me parece que ella va recuperando muy bien qué cosas del campo le sorprendieron, qué comentarios, situaciones y bueno, y eso, cómo fue elaborando una pregunta antropológica. Creo que todo eso está muy bien logrado. Eso pone en manifiesto las distintas decisiones que fue tomando en la elaboración de su investigación y también sus reflexiones respecto de cómo algunas de esas redefiniciones que en un primer momento se le presentaron como obstáculos, como la negativa a realizar observaciones en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, contribuyeron a conocer elementos centrales del objeto empírico elegido, ¿no? Va repasando cómo determinadas redefiniciones en ese proceso aportaron a producir conocimiento relevante sobre el objeto empírico elegido para estudiar, o más bien sobre el objeto analítico construido. Y bueno, eso va dando cuenta de ese recorrido, de esas situaciones que tuvieron que ver con el acceso y el no acceso al campo, que incidieron también en las formas que tomó su proceso de trabajo de campo y en la redefinición de su problema de investigación. Da cuenta también de su propia emoción, de emociones, ¿no? Que por lo general es una dimensión negada en los textos académicos, y entonces cuando se siente decepcionada o el desplante, el no poder ingresar, todo eso no queda silenciado en su texto, ella como investigadora no queda silenciada en el texto. Algo muy valioso también es que a partir de la aproximación etnográfica que realiza, capta pequeños gestos, detalles, matices de lo que observas, y yo creo que siempre intentando no anteponer sus juicios de valor. Y bueno, además que tuvo que hacer ese ejercicio de volver extraño aquello que le era común y familiar, porque bueno, termina investigando en su contexto de trabajo. Todo esto me parece muy valioso y digno de un trabajo antropológico. Y bueno, y para terminar, eso también me parece interesante el tema de las estrategias que las mujeres ponen en práctica en las denuncias que realizan, como por ir resaltar un poco más eso, es que la tesis da cuenta de esa interrelación que se genera entre la institución y quien demanda una intervención, ¿no? Y esto resulta novedoso, me parece, cómo indagan las distintas estrategias, argumentos y respuestas ensayadas por las denunciantes, esto como en los usos particulares que hacen de esa oficina, como un espacio de negociación en algún punto. Y bueno, y claro, también cómo la institución procesa, decodifica, clasifica, interpreta, tamiza esas denuncias y le da un tratamiento que lejos de reducirse a la aplicación mecánica de la ley, del protocolo, bueno, se trata de una manera situada de atribuir riesgos y responsabilidades, de atribuir ayudas, medidas y dictámenes. Bueno, hasta acá es lo mío y agradecida con todos, fundamentalmente. Bueno, con esto entonces se cierra la primera etapa de la defensa y ahora vamos a pedir a Sofía que salga de la reunión virtual y para que el jurado pueda deliberar y elaborar el acta. También vamos a dejar de transmitir por YouTube y vamos a dejar de grabar. Y una vez terminada redactada el acta, se la va a convocar a Sofía para hacer la lectura de la misma. Perfecto, muchas gracias. Luego de la deliberación del jurado y la elaboración del acta, a continuación entonces la directora Florencia Graciano va a dar lectura del acta de defensa. Bien, en Buenos Aires ¿me escuchan, no es cierto? En
En Buenos Aires, el 11 de junio de 2021, a las 8 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Sofía García Ramos. La tesis está bien redactada y estructurada. La organización, que presenta primero lo conceptual y luego los aspectos temáticos, es correcta. Muestra un gran desarrollo conceptual sobre temas metodológicos y hace un uso adecuado de la bibliografía. El objetivo principal de la tesis es analizar cómo operan las lógicas burocráticas en la tramitación de las denuncias por violencia de género en una institución que cuenta con un área destinada a recepcionar esas denuncias. La tesis muestra la puesta en práctica en contextos concretos de un dispositivo como el Protocolo contra el Acoso Laboral, mostrando las prácticas y saberes de las burocracias que operan en tanto resistencias, trabas e impedimentos. También indaga en las estrategias de las personas denunciantes y en los usos particulares que hacen de esa oficina. Si bien se reconoce la dificultad de abordar un objeto con el que la tesista se encuentra implicada afectiva, laboral y políticamente, se le señaló la necesidad de trabajar en un mayor extrañamiento por dos cuestiones. Por un lado, respecto a la construcción analítica del problema, y por el otro, en relación a la reflexión metodológica respecto al lugar de la tesista en su campo, dado que también era su lugar de trabajo. En la exposición oral, la tesista se desenvolvió con soltura y fluidez y se centró en resumir los puntos centrales de la tesis, recuperando el argumento central de cada capítulo. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 9. Bueno, con esto entonces termina este acto de la defensa y tenemos una nueva licenciada en Ciencias Antropológicas en el departamento. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, Sofía. Felicidades, Florencia, también.